El período Triásico, que se extendió desde hace aproximadamente 252 millones hasta 201 millones de años, representa el renacer de la vida tras la devastadora extinción masiva del Pérmico-Triásico y el primer capítulo de la era Mesozoica, una época de experimentación evolutiva donde surgieron los linajes que dominarían el planeta durante los siguientes 180 millones de años. Nombrado en 1834 por el geólogo alemán Friedrich von Alberti por la triple división característica de sus estratos en Alemania, areniscas abigarradas, calizas conchas y margas multicolores, este periodo vio la lenta pero constante recuperación de los ecosistemas globales tras la mayor catástrofe biológica de la historia de la Tierra, un proceso que tardó varios millones de años en alcanzar niveles de diversidad comparables a los del Pérmico pero que sentó las bases para un mundo radicalmente diferente. El supercontinente Pangea, ensamblado durante el Pérmico, continuó dominando la geografía planetaria durante todo el Triásico, extendiéndose desde el Polo Norte hasta el Polo Sur y rodeado por el vasto océano Pantalasa que cubría aproximadamente el 70% del planeta, con un gran golfo oriental llamado Mar de Tetis que separaba la porción norte de Pangea, la Eurasia, de su porción sur, Gondwana. Esta configuración continental única creó patrones climáticos extremos con vastos desiertos en el interior del supercontinente donde las temperaturas podían variar dramáticamente entre el día y la noche, y estaciones marcadas en las latitudes más altas. El clima global del Triásico fue generalmente cálido y árido, sin evidencias de casquetes polares incluso en las latitudes más altas, con niveles de dióxido de carbono atmosférico que podían ser hasta 5 veces superiores a los actuales debido en parte a la intensa actividad volcánica asociada con la fragmentación inicial de Pangea que comenzó hacia el Triásico tardío. Esta falta de gradientes térmicos pronunciados resultaba en una circulación atmosférica más débil que la actual y patrones de lluvia probablemente más estacionales y monzónicos especialmente en las regiones cercanas al Mar de Tetis. Los océanos triásicos, tras la devastación de la extinción masiva del Pérmico, experimentaron una lenta recuperación inicial seguida de una radiación adaptativa de los grupos supervivientes que llenaron los nichos ecológicos vacantes. Los arrecifes que habían desaparecido casi por completo al final del Pérmico comenzaron a reconstituirse hacia el Triásico medio pero con una composición diferente dominada por corales escleractíneos, los mismos que forman los arrecifes modernos, junto con esponjas y algas calcáreas, mientras que en las aguas abiertas los amonoideos, cefalópodos con concha, experimentaron una recuperación espectacular diversificándose en numerosas formas que los convertirían en excelentes fósiles guía para este periodo. La vida marina triásica presentaba una mezcla peculiar de grupos antiguos que habían sobrevivido a la extinción y nuevos actores que anunciaban los ecosistemas del Jurásico. Los peces cartilaginosos como los tiburones y bodontos eran depredadores comunes en muchos ambientes marinos, mientras que los peces óseos comenzaban su radiación adaptativa con los primeros representantes de los teleósteos que eventualmente dominarían los océanos modernos. Los reptiles marinos hicieron su primera aparición durante el Triásico con grupos como los notosaurios semiacuáticos y los placodontos especializados en alimentarse de moluscos con caparazón duro, pero fue hacia el final del periodo cuando surgieron los primeros ictiosaurios verdaderamente adaptados a la vida en mar abierto, con cuerpos hidrodinámicos y sistemas reproductivos que ya no requerían regresar a tierra firme. En los ambientes costeros y estuarios, los primeros cocodrilomorfos experimentaban con adaptaciones acuáticas que anticipaban a sus descendientes modernos, mientras que en tierra firme se desarrollaba una revolución mucho más trascendental para la historia de la vida. Los ecosistemas terrestres del Triásico temprano eran mundos extraños y empobrecidos donde los supervivientes de la extinción masiva del Pérmico competían por los recursos en ambientes a menudo inhóspitos. Los bosques dominados por gimnospermas como las coníferas, cícadas y venetitales cubrían grandes extensiones de Pangea aunque con una diversidad menor que en periodos anteriores, mientras que en las regiones más áridas proliferaban helechos resistentes a la sequía y las primeras plantas con adaptaciones xerofíticas. La fauna terrestre estaba dominada inicialmente por los pocos terápsidos, reptiles mamiferoides, que habían sobrevivido al evento de extinción, pequeños animales insectívoros u omnívoros como Lystrosaurus, un herbívoro robusto que se convirtió en una de las especies más abundantes del Triásico temprano, y Trinaxodon, un carnívoro pequeño que mostraba características avanzadas como posiblemente pelo y metabolismo elevado. Estos animales junto con los primeros arcosaurios, el grupo que incluye a cocodrilos, dinosaurios y aves, formaban comunidades relativamente simples en comparación con los ecosistemas del Pérmico tardío. Sin embargo, fue durante el Triásico medio y tardío cuando ocurrió una de las transiciones más significativas en la historia de los vertebrados terrestres, el ascenso de los arcosaurios a la dominancia ecológica y el declive paralelo de los terápsidos que habían sido los herbívoros y carnívoros dominantes del Pérmico.
Los arcosaurios tempranos como Euparkeria mostraban adaptaciones clave como posturas más erguidas y sistemas respiratorios más eficientes que posiblemente les daban ventajas metabólicas sobre sus competidores. A lo largo del Triásico este grupo se diversificó en varias líneas evolutivas incluyendo los fitosaurios, reptiles semiacuáticos parecidos a cocodrilos, los aetosaurios, herbívoros acorazados, los rawisukios, grandes depredadores cuadrúpedos, y dos linajes particularmente importantes. Los crocodilomorfos, que incluyen a los cocodrilos modernos pero que en el Triásico incluían formas terrestres y corredoras, y los dinosauriomorfos que darían origen a los primeros dinosaurios verdaderos. Los primeros dinosaurios aparecieron hacia el Triásico tardío, hace unos 230 millones de años, en lo que hoy es Sudamérica, animales relativamente pequeños como Eoraptor y Herrerasaurus que inicialmente coexistieron con otros grupos de arcosaurios sin dominar claramente los ecosistemas. Estos dinosaurios primitivos mostraban características anatómicas clave como extremidades posteriores rectas colocadas directamente bajo el cuerpo que les conferían mayor eficiencia locomotora. Modificaciones en la articulación de la cadera que permitían posturas completamente erguidas y posiblemente sistemas respiratorios más avanzados similares a los de las aves modernas. Aunque durante mucho tiempo se pensó que los dinosaurios habían logrado dominar los ecosistemas terrestres simplemente porque eran superiores competitivamente a otros grupos, evidencias más recientes sugieren que su ascenso a la prominencia pudo estar más relacionado con eventos de extinción al final del Triásico que eliminaron a sus principales competidores, como los rawisukios y muchos crocodilomorfos primitivos, que con ventajas intrínsecas absolutas. El final del Triásico estuvo marcado por otra extinción masiva, aunque menos severa que la del Pérmico-Triásico, ocurrida hace aproximadamente 201 millones de años y asociada con la intensa actividad volcánica que acompañó la fragmentación inicial de Pangea, especialmente en la provincia magmática del Atlántico Central donde enormes flujos de basalto cubrieron millones de kilómetros cuadrados liberando grandes cantidades de gases de efecto invernadero y posiblemente causando un calentamiento global abrupto. Este evento afectó particularmente a los ecosistemas marinos donde desaparecieron grupos enteros de reptiles como los notosaurios y muchos tipos de amonoideos, mientras que en tierra firme se extinguieron la mayoría de los grandes arcosaurios no dinosaurios dejando a estos últimos como los principales vertebrados terrestres al comenzar el Jurásico. El legado del Triásico es fundamental para entender la historia posterior de la vida en la Tierra. Fue durante este periodo que surgieron no solo los primeros dinosaurios sino también los primeros mamíferos verdaderos, pequeños animales nocturnos como Morganucodon que descendían de los terápsidos supervivientes, las primeras tortugas con caparazón completo como Odontochelis y los primeros pterosaurios, reptiles voladores, que conquistarían los cielos del Mesozoico. Los ecosistemas triásicos, aunque inicialmente empobrecidos tras la extinción del Pérmico, establecieron los patrones básicos que dominarían el resto de la era mesozoica y en muchos sentidos representan el verdadero amanecer del mundo moderno, con grupos como los corales escleractíneos, los dinosaurios, los mamíferos y las coníferas que siguen teniendo representantes en la actualidad. El estudio de este periodo de transición y recuperación nos enseña lecciones valiosas sobre la resiliencia de la vida frente a las catástrofes globales y los patrones de rediversificación tras las extinciones masivas, mostrando cómo la competencia entre grupos y las contingencias históricas pueden dar forma a los ecosistemas durante millones de años. Los yacimientos fósiles triásicos más importantes se encuentran distribuidos en varios continentes reflejando la configuración unida de Pangea, la formación Ischigualasto en Argentina, conocida como el Valle de la Luna. Ha proporcionado algunos de los dinosaurios más antiguos conocidos junto con una diversidad de otros arcosaurios y terápsidos que documentan la transición faunística de este periodo, mientras que en Europa los estratos de las areniscas abigarradas en Alemania han preservado espectaculares fósiles de reptiles primitivos como Tanystropeus con su cuello desproporcionadamente largo. En Norteamérica, la formación Chinle en el suroeste de Estados Unidos es famosa por sus fósiles de fitosaurios, aetosaurios y los primeros dinosaurios del hemisferio norte, mientras que en África meridional los estratos del grupo Karoo documentan la transición de los ecosistemas dominados por terápsidos a los dominados por arcosaurios. El Triásico puede ser visto como un periodo de experimentación evolutiva donde la naturaleza probó múltiples diseños para la vida terrestre y marina antes de establecer los que dominarían el Mesozoico, un laboratorio natural donde se ensayaron las innovaciones ecológicas que definirían los próximos 180 millones de años de historia de la Tierra, desde los primeros bosques de coníferas modernas hasta los ecosistemas dominados por dinosaurios que capturan nuestra imaginación hasta hoy. El estudio de este periodo crucial sigue revelando nuevos descubrimientos que desafían nuestras ideas sobre la evolución de los ecosistemas y las transiciones entre eras geológicas, recordándonos que los grandes cambios en la historia de la vida a menudo ocurren de manera gradual pero irreversible,
transformando el planeta de maneras que ninguno de sus habitantes podría haber anticipado.